Buenas tardes a todos. Estamos con el padre Ramón Lucas, catedrático de la Universidad Gregoriana de Roma, con la cátedra de Antropología Filosófica y Bioética. Hemos tenido la suerte de que ahora nos esté visitando en esta Arquidiócesis de León. Le hemos pedido que nos conceda una entrevista. Padre, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Padre, a usted lo conocemos como un pensador, desde luego seguidor del magisterio de la Iglesia y promotor de la bioética personalista. Si quisiera explicarnos en qué consiste esta visión, esta bioética personalista, ¿en qué consiste? Pues mire, la bioética en realidad no necesita adjetivaciones, ni religiosa, ni laica, ni ningún otro tipo de adjetivación. Yo diría incluso ni siquiera personalista. La bioética es bioética de la persona y basta. ¿Por qué? Bioética, ¿qué significa? Bios, vida, ethos, ética, ética de la vida, respeto de la vida de la persona. Y, como tal, la vida de la persona tiene un valor, una dignidad que son inviolables y hay que respetarla en todas las circunstancias, sea la cultura que tú tengas, la religión que poseas, la ideología que vivas, y eso es, sí, respondiendo a su pregunta, una verdadera ética de la persona. Promover la dignidad y los derechos de la persona, comenzando desde el primero y fundamental, que es el vivir, porque si no se vive no puede haber ningún otro derecho. Bien, gracias. Algunas personas, algunos que se dicen críticos del pensamiento de la Iglesia, han catalogado a este pensamiento como un pensamiento fideísta. ¿Pudiéramos de verdad considerarlo así, fideísta? ¿O cómo se pudiera contestar a estas personas que dicen que este tipo de pensamiento es fideísta? Pues mire, yo ciertamente soy sacerdote, acabo de dar el curso de bioética aquí en León a los sacerdotes. Desde el inicio les dije que no iba a usar ningún tipo de argumentación religiosa ni católica. No he usado durante todo el curso ni un solo argumento católico o religioso. He hecho una fundamentación racional de la bioética. Hacer una fundamentación racional quiere decir fundada en la naturaleza de las cosas, en el valor de la persona humana, porque es persona humana. Y es persona humana porque así está constituida, independientemente si es católica o si no es católica. Y por tanto, el no matar a otro no depende de que yo soy católico que no lo puedo matar y tú que eres budista sí lo puedes matar. No, el otro tiene una dignidad, un valor absoluto, y tú, budista o yo católico, ninguno de los dos lo podemos matar. No es que yo sí y tú no, o tú sí y yo no. Lo mismo, el aborto. Es que tú católico no lo puedes hacer, pero yo sí lo puedo hacer porque no soy católico y no creo en eso. Oye, perdona, el no matar al niño en el seno materno no depende de mi fe católica, depende del valor y de la dignidad del niño mismo. Y vale para ti, que no eres católico, y para mí, que soy católico. Y yo lo tengo que hacer no porque me lo pide la Iglesia, sino porque el niño tiene valor y dignidad y merece mi respeto. Por eso, de fideísmo en una bioética así concebida no hay absolutamente nada. Y hablando de la dignidad de la persona como el respeto por la vida desde su concepción hasta su término natural, se ha promovido ahora una cultura de la muerte. ¿Cómo podríamos entender ahora esta cultura de la muerte en contra de la dignidad de la persona humana? Lo que dice es verdad, pero yo creo que también tenemos que ser optimistas y esperar. ¿Por qué? Porque hay también una grande cultura de la vida. Hay muchas personas que promueven los valores, que defienden la dignidad, que luchan contra las injusticias, y eso es una verdadera cultura de la vida. No lo puedo esconder, hay también una cultura de la muerte que difunde el aborto, difunde la eutanasia, difunde la segregación de los más pobres y necesitados. Es una cultura de la muerte. Como
superarlo? Superarlo precisamente favoreciendo lo contrario, la solidaridad, y sobre todo con los más pobres, indefensos y necesitados. Y el más pobre, indefenso y necesitado es el niñito que no ha nacido y el enfermo que no se puede valer ya por sí mismo. Y la solidaridad significa precisamente eso. Yo ahora voy a ser solidarios con ellos, y es la mejor forma de combatir la cultura de la muerte. En algunos países de Europa y ahora desgraciadamente también aquí en México se ha obligado a algunos trabajadores de la salud a impartir algunos anticonceptivos, a imponer el DIU, a provocar, digamos, la cesárea cuando no es necesaria. En fin, ¿qué hay que hacer para hacer efectiva la objeción de conciencia para aquellos trabajadores de la salud que profesan valores y principios como de los que estamos hablando? Pues yo creo que hay muchos caminos. En primer lugar, uno jurídico. La Constitución mexicana acepta dentro del texto constitucional la objeción de conciencia. Hay que hacer valer eso constitucionalmente. Ningún Estado puede violar un principio constitucional. Segundo, lógicamente hay que hacer valer otros factores, y son los factores morales, los valores morales, el peso de los valores morales, y asumir las consecuencias de una decisión en campo ético. Yo, por mis valores morales, decido no participar en un aborto, porque yo no quiero ser responsable de la muerte de un inocente. Pues a ti no te vamos a promover en el escalafón de los médicos, o no te vamos a dar el título de médico si no haces ya una práctica de aborto. Pues yo asumiré las consecuencias. Serán muy duras para mí, pero las asumiré. Si quiero ser fiel a mis principios, no tengo alternativas. Y la sociedad cambia solamente si se asumen las consecuencias de los propios actos. También en nuestro estado, aquí en Guanajuato, se ha estado promoviendo una ley llamada Ley de Voluntad Anticipada. Esto ha causado confusión porque algunos decían es eutanasia, mientras que otros decían es ortotanasia. No sé si quisiera explicarnos un poco estos términos y si es correcto utilizar este término de voluntad anticipada o bien no es correcto. La pregunta es muy larga. Yo prefiero no hablar de distanasia, ortotanasia, o simplemente eutanasia, ni siquiera de activa o pasiva. Respecto a la ley del Estado de Guanajuato, no la conozco, pero si quieren, y quien nos escucha, si puede, hagan referencia a la misma ley del Estado de Coahuila de hace 2 o 3 años. Es una ley excelente. Una ley de voluntades anticipadas puede ser una puerta que se abre a la eutanasia. Hay que abrir la puerta a la voluntad anticipada, es decir, al respeto de los deseos del paciente, pero cerrarla a cal y canto a la violación de la dignidad de la persona y, por tanto, cerrarla a una deriva hacia la eutanasia. La ley del Estado de Coahuila sobre voluntades anticipadas o voluntades previas, como la llama, es una ley muy equilibrada. Y la ha emanado el Estado de Coahuila, que es un Estado laico como cualquier otro Estado mexicano. Por último, padre, ¿cómo prever en nuestro Estado y cómo podemos educar también a nuestros fieles sobre 2 problemas fundamentales que se están suscitando en este momento? En primer lugar, la homosexualidad. Se dice, algunos dicen se nace homosexual, otros dicen se hace. Y esto ha traído también como consecuencia el supuesto y mal dicho matrimonio entre personas del mismo género y también la adopción de menores por parte de estos. ¿Cómo podemos prevenir esto? Pues la respuesta también aquí es muy larga. Toda la conferencia que acabo de dar era sobre el tema. En síntesis, homosexual no se nace porque no existe ningún gen de la homosexualidad. Homosexual se hace. Se hace uno posiblemente, en el caso más puro, desde tierna edad. ¿Por qué? Porque
aún recibiendo el sexo biológico natural, XX para la mujer, X y Y para el varón, aún formándose unos órganos genitales femeninos y masculinos, la persona no es solamente biología, es también psicología. Y el niñito tiene que aprender a ser niñito. Y la niñita tiene que aprender a ser niñita, como aprende todas las cosas, como aprende el lenguaje materno y paterno, como aprende a leer y a escribir. Tiene que aprender psicológicamente que él es niñito o que es niñita. ¿Y eso cómo lo aprende? Imitando, como aprende todas las cosas el niñito, imitando, repitiendo, con modelos. De ahí la importancia de que si en la infancia hay algún conflicto, faltan modelos adecuados, el niñito no puede identificarse con su sexualidad masculina o la niñita con su sexualidad femenina y, por compensación, haya una deriva a la homosexualidad. Este es el caso más puro. Después puede ser que tú seas un heterosexual normal, con identificación normal, pero por depravación de costumbres, comportamientos inadecuados, películas, actos que tú haces, comienzas a realizar actos homosexuales y eso te va creando una tendencia homosexual de adulto. ¿Por qué? Porque los actos crean hábitos, los hábitos crean tendencias, pero son casos diferentes. ¿Cómo prevenir? En el caso del infante, los papás tienen que estar muy atentos al proceso de educación. Ni superprotección de la mamá, ni superautoritarismo del papá. Tiene que haber un equilibrio. Y la figura de uno, si falta la figura de uno de ellos, tiene que ser sustituida por otra figura femenina o masculina, para que el niño pueda aprender. En los otros casos de adultos, ahí depende de la voluntad de cada uno. Y, lógicamente, si hay voluntad de cambiar, se cambia. Si no, pues por ahí se va. Le agradecemos mucho, Padre. Gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias a usted. Adiós.